Somos Lore y Diana y estamos aquí para conversar, analizar, debatir en Debate y Café. El mundo está polarizado, hay mucha desinformación, desigualdad y violencia, pero aún hay esperanza. Pensemos diferente, salgamos de nuestra caja de resonancia, veamos la otra cara de la moneda. Abrimos este espacio de ideas, dudas y muchas propuestas. Si las diferencias nos separan, que las convergencias nos unan. Debate y Café. Bienvenidos. Bienvenidas. Muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más, por escucharnos, por vernos, por seguirnos, por meterse en esta conversación, Debate y Café. Lorena Jiménez, Diana González, y estamos en este ejercicio de poner en la mesa de diálogo temas de conversación que son trascendentes para todos nosotros. Y hoy no es la excepción, vamos a platicar de un tema que durante muchos años se ha convertido en un tema trascendental, en un tema importante, y lo que tiene que ver con el estado de la salud mental. Cuando estamos enfermos vemos al médico, pero cuando nos sentimos mal, cuando tenemos alguna situación en la mente, nos quedamos a veces callados. Entonces se trata de desmenuzar un poquito el tema del día de hoy. Quédate con nosotros, va a estar muy, muy interesante y sobre todo muy sabrosa la conversación. Y por supuesto, Lore Jiménez. ¿Cómo estás, Lore? Bien, Diana, muy contenta ya de seguir aquí en nuestro podcast. Muchas gracias por seguirnos, por unirse a esta conversación y pues también queremos escucharlos, ¿no? ¿Qué van opinando de los temas que les vamos presentando? Recuerden que es bien importante siempre salirnos de la caja de resonancia, ¿no? Escuchar todas las opiniones para ir pudiendo generar, o también la misma que teníamos, o irla cambiando. Todo es válido. Y el día de hoy, como les platicaba Diana, tenemos una súper invitada para hablar de un tema pues tan importante, igual como le decía Diana, no nada más de ahora, sino de toda la vida, que tendemos a minimizar. Creo que es algo que normalmente, ¿no? Siempre estamos diciendo, atender la salud mental es algo que no hay que decirle a la gente, no hay que comentarlo, todo está perfecto. Y bueno, normalmente en esos tipos de casos es cuando viene ahí una crisis fuerte. Tenemos a la maestra Adriana Bouchot. Ella es, ¿lo dije bien? Sí, ¿verdad? Adriana Porque Bouchot está bien. Yo no quiero, le Sí. quiero regar. Ella es psicóloga junguiana, que ahorita te preguntaba qué interesante, que ahorita que nos vayas platicando un poquito Claro. más. Y actualmente está de directora del instituto, no más que lo quiero decir bien, del Instituto para Prevenir Conductas de Riesgo del municipio de Querétaro. Y fíjate que leyendo, tienes un currículum impresionante, enorme, con muchos estudios, has participado en varias tesis. Les decía, está certificada como psicoterapeuta con orientación junguiana, que ahorita nos irás explicando un poco más de esto. Realizó su maestría en psicoterapia de pareja individual en la Asociación Mexicana de Terapia de Pareja. Ha escrito varios artículos, tesis, pero tienes aquí una frase que me encantó y creo que va no nada más con el tema de salud mental, sino con muchísimos temas que estamos viendo, que dice, donde está tu miedo, ahí está tu tarea, ¿no? Y creo que eso es fundamental. Donde está tu miedo, pues vete a ese lugar, ¿no? Vete a la raíz, infórmate, y creo que de ahí se desprende pues una serie de soluciones quizás, o también tranquilizar todos esos miedos. Bienvenida, Adriana. No, pues un placer a estar este con programa. ustedes, después de los pequeños problemas que tuvimos para llegar, pero bueno, muy contenta de estar aquí. Pues sí, una de las pasiones que yo tengo en mi vida es el tema de la salud mental. Como lo dice mi currículum, yo estudié primero sociología, que es como todo este trabajo del diseño de políticas públicas, ¿no? Y ahí, a partir de una clase de filosofía, me interesó como el mundo interno, ¿no? Entonces tomé el camino de la psicología, me encontré a Jung, que es contemporáneo de Freud, pero hace un trabajo mucho más profundo. Haces interpretación de sueños, eso es una de las técnicas que más utilizas. Y bueno, mi experiencia profesional me ha llevado y me empujaba a tratar de hacer algo desde la parte de servidora pública, ¿no? O sea, yo tenía mi consultorio, también trabajé en el Instituto Nacional de las Mujeres en la Ciudad de México, y cada vez me daba cuenta que muchos de los problemas que emergen a nivel colectivo, social, tenían una raíz emocional. Entonces, más allá de mi parte clínica, y sabiendo que muchas veces el ir a terapia tiene un costo, no es algo que la gente pueda acceder. O es lo primero que cortas cuando te ves en claro, más económico, también ¿no? es una realidad, Sí, claro. No, así, es accesible para todos. O sea, vas al doctor, ¿no? Y a veces hasta dejas de ir al doctor por tu economía, pues obviamente lo primero que quitas es la terapia, ¿no? Totalmente. Y yo estoy convencida de que lo que es adentro es afuera.
¿sí? O sea, y que los problemas sociales que tenemos tienen que ver con, si hay una persona que es violenta, tiene que ver con su historia personal, ¿no? Esto hablando de hombres o mujeres, si hay un problema de consumo, si hay un problema de depresión, de ansiedad, son expresiones sintomáticas de algo que tiene que ver con tu historia personal adentro y que no está resuelto, ¿no? Claro. Por eso dicen, el que no repara, repite. Entonces, pues en esta trayectoria que he tenido, tuve la oportunidad de estar 2 años en Chihuahua, trabajando en este gobierno, y pude hacer la integración de salud mental y adicciones. Y bueno, a partir de ahí regresé aquí a Querétaro. Luis Nava me invitó a trabajar y me dijo, a ver, Adriana, yo quiero trabajar mucho el tema de tejido social, ¿no? Y trabajando en las colonias dije, tenemos que hacer un programa de salud mental comunitaria. Entonces, yo creo que el tema de la salud mental, en el tema de la pandemia, vino a poner encima la importancia de tener este trabajo, ¿no? Yo le decía a Lore antes de que llegaras, cuando tratábamos de lograr que llegaras, sí. Y le platicaba un poco acerca de ti y cómo me llama mucho la atención, digo, como mucha gente que trabaja en el servicio público, pero particularmente yo siempre he puesto mucha atención a lo que tú dices en las entrevistas, en las ruedas de prensa, presentando programas, porque creo que tiene mucho sentido, y ahora que hablas un poco más de tu expertise, me hace más sentido. O sea, hay toda una combinación de factores y de experiencia y de trayectoria que hacen que tomes los temas desde otra perspectiva, no nada más como el servicio público, como el programa público, como la política pública, sino desde el individuo a lo colectivo, que lo dice Lore mucho. Entonces, me hace mucho sentido, y le decía, me encanta lo que ha hecho, me encanta el trabajo que ha hecho, y le hablaba mucho de estos hogares de transición que se hicieron en la administración. Y bueno, más que hablar justamente de los programas, creo que desde donde abordas los temas, a mí siempre me ha parecido muy admirable y me hace sentido. Sí, pues mira, yo sí creo que el tema de la salud mental, que luego lo que tú comentabas al principio, tiene un estigma, ¿sí? O sea, si nosotros vemos el tema de salud mental y lo asociamos con trastornos y le ponemos como la etiqueta de una patología, la gente la siente lejana, ¿no? Jung dice, el hombre no entiende que tiene problemas, que no tiene problemas, sino que tiene una vida, ¿sí? Entonces, realmente en nuestra vida cotidiana, ¿sí?, todos tenemos traumas, todos tenemos heridas, claro. Entonces esas son las que luego muchas veces nos pueden determinar. Entonces el trabajo personal, el trabajar con las herramientas internas te da la posibilidad de transformar tu destino, ¿sí? Y yo creo que esa es la visión que por lo menos con mi equipo de trabajo tratamos de impregnar a lo que hacemos tanto en lo individual como en los programas que diseñamos. Por ejemplo, ahorita que me acompaña aquí Andrea, bueno, ella es sumamente creativa, ella se dedica al teatro. Hicimos hace un año, bueno, no, antes de la pandemia, se nos ocurrió hacer unos festivales de salud emocional. Pusimos salud emocional para no estigmatizar. Para no ponerlo como mental, porque lo mental lo sientes lejano, ¿no? Yo no tengo problemas mentales, sí, pero salud emocional. Entonces hicimos unas obras de teatro en las calles y fue impresionante la respuesta, porque era una obra que se llama Déjame en paz, donde presentas 4 problemas psicoemocionales, que es problemas en el noviazgo, la violencia en el noviazgo de los chavos, el consumo, la violencia familiar y la ideación suicida, ¿no? Que son problemas que la pandemia hoy vino a ser mucho más grande y mucho más evidente. Y cuando íbamos a las calles y hacíamos como este festival de 3 horas, sí llevábamos un equipo de psicólogos porque no puedes abrir algo y dejarlo abierto y decir, bueno, ya me voy. No, tienes que dar continuidad, contención y seguimiento. Y no saben, pues, poníamos a todos los psicólogos y toda la gente iba a platicar y a trabajar sus problemas que podían identificarse en la obra de teatro. Y que ahora deben de haber visto pues una ola Justo platicamos ahorita antes, Diana y yo, de que llegaras, y yo les decía, es muy normal que ahora todos, digamos, pues todos estamos afectados, o sea, todos estamos un poco locos, porque de por sí la vida en sí es muy compleja, es muy difícil, también depende en dónde estés, ¿no? En qué situación de la vida te encuentres, pero también no podemos seguir como evadiendo estos temas y ponerlos como en un tabú, ¿no? De si voy al terapeuta, voy al psicólogo, voy al psiquiatra, estoy loca o estoy enferma mental, ¿no? Como dices tú, se ha estigmatizado tanto que se vuelve ya un trastorno colectivo, ¿no? Y un trastorno de la sociedad por todos querer estar tapando
pues cualquier problema que es, yo siempre les digo, es como atenderte el estómago, Claro. atenderte los ojos, los huesos, o sea, es atenderte otra parte del cuerpo que es el que le da principalmente el funcionamiento y lograr una vida en plenitud. Qué difícil, ¿no? Ahora con todo el tema de la pandemia que realmente nos ha afectado a todos. ¿Cómo eran tus día a día? ¿Qué era lo primero que veías o cuáles eran los temas que más veces arrojaban, ¿no? Que hubieras ahí un tema pues comunitario, que no, esto es algo que están desarrollando mucho en el caso en Querétaro, jóvenes, padres de familia. Pusimos, justo en estas obras de teatro, nosotros también tenemos un programa de primeros auxilios psicológicos en las escuelas que, bueno, por la pandemia tuvimos que cambiar de manera virtual. Aquí Andrea hizo contenidos exclusivos, muy dinámicos, que para que los niños, los padres de familia también, ¿sí? O sea, porque hace rato estaba en el foro y alguien comentaba, no, es que la mamá tiene que llegar y darle calidad. Y yo le digo, es que a veces la mamá está deprimida desde hace 10 años, no está diagnosticada, llega del trabajo, lo último que quieres es llegar a leerle un cuento a nadie, ¿no? Entonces digo, tenemos que ver esto de un trabajo con la mamá, con el papá, con los docentes, con los niños, y lo que hemos visto, porque pusimos el PAP virtual y la línea 070 junto con el call center, no, bueno, hemos recibido más de 4,000 llamadas, o sea, esto es lo que yo les decía, que yo creo que como queretanos tenemos que estar orgullosos porque hablando de esta parte elitista de la terapia, el municipio y el estado cuenta de lunes a domingo con psicólogos que si tú hablas, son especialistas, te pueden dar una atención. ¿Y si es el psicólogo el que está de Son psicólogos clínicos. Qué ¿sí? interesante. Con protocolos ya muy establecidos y tenemos un semáforo, ¿no? Verde, amarillo y rojo. Si es un problema de ansiedad, se les da en la sesión herramientas para bajar la ansiedad, ¿no? Y de hecho el hablar con alguien te baja la ansiedad. De hecho es el inicio de la cura, ¿no? Si ya vemos que hay de una tristeza a una depresión, entonces ya vinculamos igual a CESAM. Si hay ideación suicida, también a CESAM, violencia familiar, violencia de género, maltrato infantil, pero pues sí se ha acrecentado, se ha ido acrecentando. Lo que tenemos que comprender es que es como que se abrió la caja de Pandora. O sea, todos, la depresión, la ansiedad, las ideaciones suicidas, estaba el consumo, ¿no? De cierta manera. estaban, pero ni siquiera estaban visibilizados. Y había distractores, ¿no? Había otras cosas en estabas que afuera, pensar, claro, ¿no? sí. Todo el Estabas trabajo, el al día a aire. día, y ahorita Exacto. Y todos te quedas en metidos tu la casa, pérdida de empleo, o estar en una Estrés, familia O de perder padres un violentos, querido, o estar perder enfermo. O sea, estar enfermo de COVID también, el aislamiento. Pues perder un Estás con familiar. tus demonios, en Claro, la con soledad, todo. aislado. También es tú y tu mente. O sea, sí hay muchas cosas que Sí, no, detonan, ¿no? Algo que ya estaba quizá. Sí, nos encerramos y nos tuvimos que enfrentar a ver todo lo que tal vez no estábamos queriendo ver, ¿no? Exacto. Si tenías una bronca con tu esposo y te ibas de workaholic, entonces ya te encerraron, inevitable. No tienes Ahí de está. O sea, ¿no? Como dicen, como tengo yo una imagen que utilizo recurrentemente, que dicen, si sueñas con un gatito y no lo ves, no te preocupes, la próxima imagen es un león. Claro. Lo que no haces lo que no haces consciente se convierte en destino. Entonces, aquí Órale, qué fue buena lo frase. que Qué buena lo que finalmente sí nos puso de algo que se hizo evidente, ¿no? Entonces, pero yo lo que veo la parte progresiva de esto es que es un tema que pues, tiene que estar como eje rector de las políticas públicas, supuesto. porque no tiene que ver con dar terapia, sino con trabajar en las calles los temas de violencia. Ahorita el tema de la deserción escolar, que es algo que a mí me preocupa muchísimo, porque están los niños de 12 años en la calle, les dicen los niños de la llave, ¿no? Porque tienen la llave de su casa, porque no están los papás. Entonces, pues bueno, están está el solos. consumo, tenemos consumos de drogas, ¿no? Y y le pega a muchas cosas, a un tema de movilidad social. Naces pobre y mueres pobre, pero ahorita Te condenas, ¿no? si había una brecha, esta Sí. Y por agrandó. muchas cosas, Adriana. O sea, ahorita de por sí ya vivimos en un país muy desigual. Viene el tema de pandemia, agrégale pues las clases virtuales, que yo siempre le he dicho, los más afectados han sido los niños y aguas, sí. porque es una generación que si no atendemos ahorita, como dices tú, no se contiene, no se apoya a toda la familia, no nos apoyamos entre todos, pues sí viene una generación vendrán con temas, ¿no? Muy fuertes. Viene la brecha digital, que esa nos sube un nivel todavía mucho más extremo. Ahora, yo veo algo positivo en todo lo que estás platicando y tiene que ver con que lo podemos ver.
O sea, si bien es duro y es difícil darnos cuenta de estos números, estas llamadas en busca de ayuda, estos niños de la llave, lo estamos viendo. Entonces, de alguna manera, es como si hubiera salido de la tierra algo que no veías y que ya existía y que se detonó. Entonces, lo que no se ve no puede ser medible ni se puede solucionar. Entonces de alguna forma, estamos viendo algo que antes no veíamos y que sucedía al interior de cuatro paredes o en la escuela o no, de igual manera. Entonces, pues sí es escandaloso, porque esas son las llamadas que llegan, pero cuántas personas, o sea, no soy psicóloga, tú eres la experta, pero me imagino que hay un proceso de entre detectar que algo te pasa y pedir ayuda. O sea, no sé cuánto haya en ese camino y hay mucha gente que a lo mejor nunca la pide. Y que tenga la conciencia para poderla pedir, porque a veces no sabes ni cómo y en qué situación también te encuentras, ¿no? Y obviamente, pues el tema de la pandemia, como dices tú, nos vino a poner nuestros demonios mucho más cerquita. Y claro, de por sí ya era un tema que existía, pues ahorita se acrecentó, ¿no? Que es qué bueno que se vio, qué bueno que nos estamos dando cuenta, qué bueno que estamos hablando de estos temas con más naturalidad, pero ¿qué sigue, no? O sea, ¿qué vislumbras para de hoy en adelante en la administración, que bueno, que va a continuar con Luis, que me parece también algo muy acertado que ya se meta en políticas públicas, creo que era necesario, pero tiene que ser de una manera transversal, ¿no? También, claro. Así lo veo. Pues mira, con Luis Nava hemos estado trabajando el tema desde el inicio de la administración. O sea, la verdad es que sí estaba con esa visión desde el inicio. Entonces, cuando llegó la pandemia, pudimos de inmediato actuar, ¿no? Desde marzo tenemos la línea. Entonces, desde ahí nos dimos tiempo para trabajar la parte digital de las escuelas y subir de alguna forma las obras de teatro que estamos dando en la calle a lo digital. Yo creo que sí va a haber un parteaguas, ¿no? Y esto no esto es a nivel internacional, ¿no? Claro. O sea, como yo siempre he dicho, ¿qué herramientas le quieres dejar a tus hijos? Digo, yo prefiero, o sea, no que tengan 10, sino que tengan las herramientas internas para poder vivir en este mundo que es muy complejo, ¿no? Sí. Y eso te permite, o sea, te abre las brechas y hace que puedas cambiar destinos, ¿no? Yo creo que esa es la gran importancia de ver este tema como, luego le llaman de inteligencia emocional, que hay muchas formas de decirlo, ¿no? De acuerdo. Pero creo que es un tema que no tenemos que encerrar como en salud mental, sino más bien... Son herramientas, como son herramientas. Pero para social, todos. ¿no? Por ejemplo, meter esto en las escuelas, como antes nos daban civismo, y claro, súper que sea una matrícula, ¿no? Ya formal, institucional. Públicas, porque en muchas privadas sí hay, ¿no? Como atención y hay como... Está el psicólogo cursos. Y sí te dan algunos cursos. Pero no tienes como tal pero no que es te no está como una materia. Bueno, la escuela de mi sobrinito que está ahí tiene una escuela de una materia realmente de atención emocional. Qué bueno. Bueno, pero pues, les digo, una es maravilla. mínimo, o sea, el 1% de cuántos, ¿no? Muchas porque veces. lo necesitas, porque yo siempre digo, ni la vida ni es justa, ni se pone mejor, ¿no? O sea, es como te vaya tocando. Y entre más vas creciendo, o sea, no se pone más fácil. Más bien, si tienes las herramientas adecuadas, por eso me parece muy, muy importante cómo lo mencionas, pues claro que puedes ir lidiando de mejor manera con las situaciones que se te van presentando. La vida ni es fácil ni es justa. Sí, eso estoy totalmente de acuerdo. Sí. ¿Y qué pasa? Digo, sé que vamos dando pasitos muy despacitos, mucho más lentos de cómo avanza la progresión de la detección de estas enfermedades. ¿Se dice enfermedades mentales? Pues mira, ¿Es correcto? Yo creo que tenemos, más bien, yo le nombraría como las heridas humanas que todos tenemos y que tenemos que trabajar. Okay. Cada quien tiene su paquete amigo, ¿no? Dependiendo de tu historia. El paquetazo. ¿No? Entonces, más la familia, digo, ¿no? porque si lo nombramos como enfermedad, sí, digo, ya estamos hablando de que si hay trastornos de la personalidad, como esquizofrenia, sociopatías, ¿no? Pero eso es, de hecho, de lo del hogar de transición de las personas en situación de calle, del estudio que hicimos, de los diagnósticos clínicos, de los 295, estamos hablando que 4 personas son con esquizofrenia. La mayor parte son trastornos de la ansiedad, algunos consumo y distimia, que es una depresión prolongada, pero no crónica. Okay. O sea, y como tú decías, una mujer o un hombre que muchas veces no llega a terapia, no identifica, está comprobado que pueden pasar 10, 15 años de una persona que no sabe que está deprimida. ¿Sabes la pérdida en todos aspectos? Porque una mamá deprimida, o sea, y por eso es tan delicado, no es ni juzgarla, al contrario. O sea, ¿con qué capacidad, con qué energía psíquica va a poder acompañar
a sus hijos. No, Si y- no se puede acompañar a sí Claro, misma. ¿y cómo van a ser esos niños? Y eso, Claro. como dices tú, es algo que todos traemos heridas. O sea, Todos. que nadie quiera decir, no, yo vengo en perfecto estado, todos tenemos heridas. La perfección es una blasfemia, no Exacto, existe. no existe. Pero tú Y sabes hacerlo visible, ¿no? cómo se reconstruiría o se parcharía o se retejería la construcción social si detectáramos y atendiéramos. O sea, sería una transformación brutal. No sé si les convenga a alguien o no le convenga a alguien, pero sería increíble realmente detectar y buscar el camino para corregir, ¿no? Sería extraordinario. Lo que estamos haciendo con el programa de Tejiendo Comunidades de Paz, o sea, porque sí, de hecho estuvimos haciendo ahorita en la pandemia, y bueno, desde antes, lo que le llamábamos dispositivo terapéutico. Suena muy técnico, yo creo que sí, voy a trabajar en cambiarle el nombre, pero es terapia en la calle, en el parque. ¿Sí me explicó? Sí. De hecho, la semana pasada me pasaron el testimonio de una señora que dijo, si yo hubiera sabido esto hace 20 años, o sea, otra cosa hubiera sido. Y claro, como decías al inicio, ¿no? El platicarlo con alguien. Nos estaban contando Willy, que luego también lo invitaremos, que hay en Nueva York, hay un psicólogo que te cobra, creo que eran $6,000 por darle la vuelta al Central Park a que tú platicaras con él. Y que tiene una técnica que, bueno, que con eso te abría un sinfín de temas. O sea, lo que él quería llegar es que el sentarte a hablar con una persona, ese simple hecho, sí desatoraba o te bajaba por lo menos ese tema de la ansiedad. Entonces, digo, me parece una gran herramienta el tener terapia en la calle. Sí, por eso se llama salud mental comunitaria, ¿no? Y porque, por ejemplo, si vemos problemas de violencia de género o violencia familiar, pues tiene que ver con lo que una persona vivió en su vida, ¿no? O sea, sabemos que se repiten patrones, ¿no? Sí. Por eso les decía, el que no repara, repite. Si tú naciste en una familia en donde el padre abusaba, ¿no? O tenía dependencia crónica al alcohol y golpeaba, tú vas a decir, no quiero hacer eso nunca. Pero el inconsciente es el inconsciente y repites el patrón. Y en los números y en las estadísticas que tienes o en tu trayectoria y en tu conocimiento, ¿qué tanta de estos padecimientos son a veces químicos y qué tanto son realmente huellas y heridas emocionales? O sea, si hay un porcentaje de, a lo mejor de un desbalance realmente alguna sustancia química, ¿no? Exacto, que es un condicionamiento fisiológico, no lo sé. ¿Y qué tanto realmente son estas huellas, estas heridas no sanadas de la infancia y de la vida? Mira, yo en mi parte clínica, si tengo a alguien que enfrente de mí que trae una depresión, siempre hay que descartar la parte orgánica, ¿no? Okay. O si tiene, por ejemplo, un ataque de pánico, ¿no? Que es ahorita algo muy común que está pasando, ¿no? O sea, que sientes que se te va la respiración, que tienes taquicardia, sudoración de las manos, y muchos llegan al hospital y dicen, no, me va a dar un paro cardíaco, ¿no? Sí, y no, estás perfecto, es un ataque de ansiedad. Pero siempre es importante descartar la parte orgánica, ¿no? Y ya si descartas la parte orgánica, bueno, ya trabajas la parte de por qué. O sea, creo que es importante ver el síntoma, no como algo, ay Dios mío, malo. Todos tenemos síntomas, ¿no? Todos. Es un llamado, ¿no? Es un llamado de atención, por eso les decía, si tú es algo que no, es un poco como los sueños, que yo les decía, cuando trabajo yo la interpretación de los sueños, si tienes pesadillas, ¿no? La mayor parte de las personas se asustan, pero no, la pesadilla, por lo general, porque no es como una receta de ABC, si llega una persona que tuvo una pesadilla, es cuando tu inconsciente te está diciendo, oye, te estoy diciendo que hay este problema y no lo estás volteando a ver. ¿De qué manera te digo que lo voltees a ver? ¿Sí? Entonces te pone una imagen grotesca para que, amenazante al ego, para que diga, ¿qué onda, no? Yo creo que el tema de la pandemia, simbólicamente, así nos puso, ¿no? O sea, nos paró en seco a todos y todavía no vemos, deja tú las repercusiones, pero yo sí creo que hay un significado muy profundo para el mundo y una invitación muy profunda de movernos del lugar, ¿no? Alto, ¿no? Y decir, porque estamos ya como robots mecánicos, ¿no? Creces, vas, trabajas, estás el 60% de tu vida en la parte laboral. O sea, ¿a cambio de qué? ¿No? ¿Por qué estás intercambiando ese porcentaje tan alto de tu vida? Y a costa de qué también, a costa de tu familia, pues de tu salud en general, de tus relaciones humanas, de
tu quehacer en la sociedad también. Todo y va a muchas tener un veces impacto. todo esto se acumula, no siempre, pero un grupo de personas, según su rango, su contexto, tú lo sabrás mucho mejor que yo, determina quitarse la vida, ¿no? Que es la cuestión del suicidio, que es una salida dolorosísima para la sociedad, para el núcleo, y tiene sus ecos y sus olas y sus ondas en el tejido justamente social. Y revisando algunos números del INEGI, veía que la posición de Querétaro, digo, obviamente habrá sus causales, pero veía que está un poco por arriba de la media nacional. ¿Qué se está haciendo? ¿Cómo digo, en qué momento una persona llega a tomar esta decisión de quitarse la vida? Es un tema durísimo y hay un rango también, ¿no? Entre 18 y 29 años. ¿Y qué signos, no? ¿Cuáles son los primeros signos de llamada de atención, ¿no? De estar pendientes. Esos son justo los temas que hay que reeducar, ¿no? Saber, ¿no? Por ejemplo, es muy diferente la tristeza a la depresión, ¿no? Digo, pues a veces uno amanece triste, ¿no? Pero cuando ya trae síntomas de insomnio, de comer mucho, comer poco, dormir mucho, dormir poco, aislamiento, ya son alertas, ¿sí? Y una persona con ideación suicida te va avisando. O sea, lo que pasa es que, digo, no tenemos por qué saberlo, nunca nos los han enseñado, ¿no? O sea, no te lo enseñan en la escuela, ni... Entonces, ¿cómo vas a saber si tu hijo está en ese proceso o si tú estás en ese proceso si no tienes la menor idea? Entonces, yo sí creo que tiene que haber como esta parte de una educación o una reeducación y fomentar una cultura de autoconocimiento, ¿no? Así como aprendemos primeros auxilios médicos, ¿no? Hay que de aprender, primer respondiente. sí, primeros auxilios psicológicos. Primeros auxilios psicológicos, ¿no? Para que se normalice hablar de estos temas, ¿no? Que se normalice. No tiene nada de malo si te sientes con una depresión, que también te valdría la pena que nos pudieras decir cuáles serían porque me imagino que también hay distintos tipos de depresiones, ¿no? Esta que decías que no puede ser crónica, pero sí puede ser prolongada. Y levantar la mano, pedir ayuda, ¿no? Que no nos dé pena, que no nos sentamos estigmatizados siempre, ¿no? Si levantas la mano, si pides ayuda. Eso yo creo que es un círculo ahí muy, muy complejo, porque ¿cómo levantas la mano si siempre te has sentido así o desde tu último recuerdo te has sentido así, ¿no? Sí, por eso cómo poder o sea, nosotros tenemos acceso a información y estamos constantemente nutriéndonos de lecturas, de datos, de entrevistas, conociendo gente, pero hay un grupo de personas muy grande en Querétaro y en México que ni siquiera conocen el lenguaje y que no hay un proceso de autoconocimiento y que siempre se has vivido así y a lo mejor tu mamá también vivió así, sí, y pensabas que era la condición de la vida. ¿Cómo familiar levantas la mano? No, pero si no lo reconoces. ¿Cómo poderte tú también? Yo creo que más bien es una cuestión de cuenta, comunidad, ¿no? De decir yo, eso no está, eso sí, no claro, es normal. ¿Cómo puedes apoyar a que desde eso, afuera, desde como afuera. Objetivo? No sé, ¿no? Estoy como tratando de pensar cómo le haces, porque si si uno mismo a veces estás en el trajín de la vida, como decías, y no te das cuenta. Y decías, estábamos en el trajín, pandemia, chin, ¿qué es esto? Me he sentido mal, me duele el estómago, no puedo respirar, ¿qué es esto? ¿No? Hay una pausa que te hace reconocer y conocer cosas que antes no te has dado cuenta y que ya estaban ahí, ¿no? Pero hubo algo que detonó, que voltearas y que te dieras cuenta. Mucha gente no tiene ese detonador para identificar, y eso es a mí lo que me provoca angustia. Sí, lo que me provoca ansiedad. Sí, pero eso pues pasa en todos lados. O sea, posiblemente no te vas a dar cuenta, pero como sí, pues podemos alertar o buscar ese camino, contenerlo, como decías, para ir detectando. Mira, yo sí creo que esto que comentan, o sea, a mí realmente cuando empezó lo de la pandemia dije, esto tiene, porque esa es un poco la formación junguiana, no preguntas por qué, sino el para qué, ¿no? ¿Para qué de esto? Y entonces dije, de la evasión que estábamos viviendo a nivel colectivo, o sea, en esta polaridad, la evasión nos pasaron a la quietud, ¿no? Sí. O sea, y ahí es cuando se abrió la caja de Pandora, ¿no? De un día para otro. Y si no lo quieres ver, pues lo vas a ver, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la parte progresiva. Yo creo que tenemos un gran reto por delante, muchas tareas pendientes de diseño de políticas públicas de vanguardia. O sea, por ejemplo, algo que yo siempre hemos trabajado en el equipo es no dar pláticas,
¿sí? O sea, a mí el tema de ir a dar una plática no me parece funcional porque es suministrar información. Ahí se queda. Ahí se queda, ¿no? Tenemos que hacer intervenciones muy innovadoras, que es lo que hemos estado tratando de hacer a través del teatro. Terapia callejera, sí. Sí, mira, suena bien terapia callejera, algo así. Pues sí. Y lo hacemos en el parque y luego llevan el mole y el arroz y al final del cierre de las sesiones nos echamos un taco, todo en sana distancia. Aparte, ya hacerlo en el parque está súper bien porque estamos al aire libre. Y hablas con el chavito de 9, con la chavita de 14, con la mamá, con la abuela, con los hombres. Entonces se hace una dinámica comunitaria también bien interesante y detectas los problemas de no, estos jóvenes que están consumiendo son el problema. No son el problema, son el síntoma. ¿No? Exacto, como bien decías. De algo que estamos a nivel colectivo haciendo. Claro. ¿No? Entonces empiezas a generar estos procesos de autorreflexión que hacen que sea realmente posible incidir en la trayectoria en el tejido social de una colonia, de un municipio, de un país. Y para eso hay que apostarle, porque ya para más de lo mismo ya estuvo. Sí, no, ya. Y que también como comunidad, pues no nos quedemos en el silencio, ¿no? Si vemos a alguna persona cerca de nosotros, pues no voltear la mirada, ¿no? Y a lo mejor acercarnos con alguien que sí sepa y que tenga información para ver cómo participar, ¿no? Como la gente que tiene adicciones. Tú no puedes llegar y, oye, deja de consumir eso, amigo. O sea... O ya no estés triste, échale ganas. Échale ganas, compañero. Venga, Sí. hay todo un sistema para realmente ayudar y ayudar bien, ¿no? Porque nada más estás como pues limpiando la superficie y como todos problemas tienen una raíz. Igual estábamos platicando hace ratito del problema, por ejemplo, del crimen organizado en México, ¿no? Siempre vemos como estos criminales, todo el baño de sangre, todo el daño que le están haciendo a la sociedad, pero no nos estamos yendo a la raíz. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué se causa? Y hay varias razones, no es una en particular, no es un camino fácil, como también tienden a decir. Se van por el camino fácil. Yo creo que de fácil no tiene... No, ya tuvieron una vida muy difícil que los llevó a llegar ahí. Exactamente. Exacto. Que aquí lo importante, lo que queremos generar es este tipo de cuestionamientos entre las personas que nos ven y que nos escuchen, ¿no? Que se cuestionen precisamente esos temas de raíz, el por qué suceden las cosas. O sea, ya entiendo el para qué es lo que viene, pero por qué se suscitó algo no es que de repente emerja, ¿no? Sino que trae ya viene de atrás. Y sí es importante a esas autorreflexiones y ese autoconocimiento, pero como dice Diana, pues no es tan sencillo ni está a la mano de todos. Pues lo que están haciendo ustedes es justo lo que estamos haciendo. Sociabilizar esta que se pongan información, empujar más, o sea, realmente como, yo me lo imagino como lluvia de estrellas, donde podamos impregnar de estas nuevas significados, de estas nuevas maneras de ver la vida, de verte. Eso yo sí creo que más allá de otras cosas puede cambiar, ¿no? Y no ser indiferentes, ¿no? Porque también a veces somos indiferentes, si no me toca a mí no me importa, y eso va destruyendo los lazos comunitarios, ¿no? Yo creo sí mucho en la comunidad, y creo que el trabajo que tú haces, que ojalá trascienda administraciones y credos y que siga, no sé si seguirás tú, ojalá que sí, pero desde tu trinchera seguramente seguirás trabajando con todas estas nuevas estrategias y que quienes lleguen las sigan aplicando, porque creo que ha habido resultados muy buenos. Digo, no tenemos el tiempo suficiente para hablar de todo el trabajo que se ha hecho, pero sí instar e invitar a la gente a que nos sigamos informando en las fuentes certificadas, en gente profesional. Claro, eso es importante. Aprender primeros auxilios emocionales, que no nos cuesta nada. Hay muchos cursos online, virtuales, hay gente que los otorga para permitir identificar y saber cómo canalizar y de qué manera ayudar a la gente que necesita esa ayuda y que no puede pedirla porque ella misma no ha identificado que algo pasa, ¿no? Sí, entonces, eso que dices que es cierto seamos empáticos, ¿no? Y aunque no te esté pasando a ti, o sea, no te pase en tu metro cuadrado, sí nos conviene a todos tener una sociedad sana. Claro. O sea, es una conveniencia ya generalizada para vivir en paz, para vivir en armonía, para podernos desarrollar mejor, para tener jóvenes y niños sanos. Pues sí, vamos a meternos en colaboración en la colectividad y lo decía en el programa 1, tú no existes como individuo si no te reflejas en la colectividad, no te puedes contrastar si no te ves reflejado en la colectividad. No te vinculas, sino... Qué interesante, pues sí nos podemos mucho tiempo. No, pues al contrario, un placer. Ojalá que sigamos platicando. No, por supuesto. Nada más sí está la página del municipio. Sí. www.primerosauxiliosicológicos.com. Ahí pueden entrar y ver
una cantidad de contenidos súper activos que dan herramientas, y la línea 070, psicólogos de lunes a domingo. Muchas gracias, Adriana, y como siempre le agradecemos también al Foro 81 por permitirnos este espacio y darnos voz a tantas ideas que queremos compartir con ustedes, a Mariana González, a Iris Carrillo, a Ramsés, a todos ustedes, muchísimas gracias. Nos seguimos viendo en otros episodios. Dianita, como siempre, un gusto estar contigo aquí platicando. Próxima.